Hacer este podcast y que ustedes puedan oírnos del otro lado de las pantallas o dispositivos implica muchos recursos. Uno de vital importancia, la energía. Damos por hecho tener electricidad en nuestros hogares y lugares de trabajo, y casi nunca nos preguntamos de dónde viene este recurso y las implicaciones que su generación puede tener, por ejemplo, para el ambiente. En Latinoamérica, las fuentes de energía o matriz energética para que todo funcione provienen en su mayoría de combustibles fósiles. El 34% es gas natural, el 31% petróleo, el 19% carbón y solo el 16% de la energía restante proviene de recursos renovables. A primera vista, los datos pueden ser preocupantes, pues pareciera que dependemos de los hidrocarburos. Pero, ¿cuál es el problema con esto? ¿Por qué estos porcentajes deberían inquietarnos? ¿Y cuál es la alternativa para cambiar estos valores? Sandrita, mira lo que te trae. El camino es descarbonizar la economía, y esto implica transformar y permitir que la matriz energética cuente con más fuentes renovables como el aprovechamiento de la fuerza del viento, la radiación del sol, la energía del mar y el uso de biomasa, entre otras. Además, disminuir el uso de combustibles fósiles es una de las vías para cumplir con los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París y lograr que el aumento de la temperatura global no supere los 1.5 grados centígrados. A ese camino se le conoce como transición energética, un proceso que debe ser estructurado y pensado a mediano plazo, pues estos cambios también deben permear otros sectores, como el transporte y la industria. Pero el hecho no es cambiar por cambiar, sino ver de qué manera lo podemos hacer mejor. En ese sentido, una transición energética justa es realmente el horizonte que toda la región debería contemplar. Una transición que busque cerrar la gran brecha de desigualdad de acceso a servicios básicos y de calidad. Una transición tan sólida que genere más y mejores empleos. Una transición con justicia social y ambiental. Y toda esta teoría suena interesante, pero en realidad, ¿cuál es el verdadero papel de las energías renovables no convencionales en la lucha contra el cambio climático? ¿Está Latinoamérica caminando hacia la descarbonización? ¿Se está planificando la transición energética de una manera justa? Aquí comienza Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. Entrevistas e historias de América Latina para entender conexiones entre ambiente, economía y clima, analizar el panorama mundial y compartir soluciones innovadoras que nos muestren la ruta a otras posibilidades. Brújula Sonora Podcast, una iniciativa de Transforma con la postproducción de Acorde Podcast. Bueno, una vez más, bienvenidos a Brújula Sonora Podcast. Estamos ya en el episodio número 8 y como siempre, sus anfitrionas seremos Mariana Rojas y yo, Natalia Borrero. Hola Mariana, ¿qué tal todo? Hola Natalia, todo muy bien, muy preparada para empezar a hablar hoy del tema del día, que como pudieron oír, lo enfocaremos en energía. Así es, energía, transición energética y bueno, para ayudarnos a entender mucho más de qué trata todo esto, vamos a escuchar la historia de un país en Latinoamérica que ha caminado ya durante varios años la senda de la transición energética. Entonces, pues, sin más preámbulos, comencemos con nuestro invitado para este episodio. Yo soy Jorge Villarreal, soy mexicano y actualmente soy el director de política climática en la organización Iniciativa Climática de México. Llevo cerca de 18 años trabajando temas ambientales y más o menos la misma cantidad de años trabajando exclusivamente cambio climático. El trabajar el tema de cambio climático me ha dado una perspectiva de lo complicado que viene el futuro y para mi hijo de 6 años yo quiero generarle una condición
lo más equitativa posible a la que a mí me tocó vivir. No quiero comprometer sus derechos ni los derechos de nuestras próximas generaciones y por lo tanto tengo un interés personal, un motivo para poder atender estos temas. Hola Jorge, ¿cómo estás? Bienvenido a Brújula Sonora Podcast. Es un placer tenerte en este espacio con nosotros para hablar de este interesante tema. Hola, ¿qué tal? Me da mucho gusto participar y escucharles el día de hoy. Jorge, de verdad que para nosotras es muy importante entender y ayudarle a entender a nuestra audiencia todo lo relacionado con energía, transición energética, todos estos temas de los que estamos hablando y sobre todo esta conexión que hay entre el sector energético y el cambio climático. De hecho, queremos comenzar por ahí. ¿Por qué es tan importante el sector energético a la hora de hacer frente al cambio climático? Por supuesto. Ustedes saben que el calentamiento global es uno de los principales fenómenos que ponen en riesgo la seguridad, los ecosistemas, las formas organizativas en nuestra región de América Latina, principalmente porque América Latina es altamente vulnerable a los impactos del calentamiento global. Para poder evitar estos impactos, la ciencia nos dice que debemos de evitar el incremento de la temperatura promedio de la Tierra por debajo del 1.5 grados centígrados a finalizar de este siglo. A finalizar este siglo pues suena lejísimo, ¿no? Pues el 2100. El problema es que en comparación con los niveles preindustriales, es decir, de 1870 para acá, el aumento de la temperatura promedio de la Tierra ya lleva 1.1 grados centígrados. Es decir, que para estar por debajo del incremento del 1.5 grados centígrados, que es el umbral seguro que la ciencia nos indica para evitar un mayor impacto del calentamiento global y agravar las vulnerabilidades existentes en nuestra región, tenemos ya muy poco espacio para poder reducir este incremento o esta tasa de incremento de la temperatura promedio de la Tierra. Como ustedes saben, son los gases de efecto invernadero los que principalmente generan estas consecuencias del calentamiento global. Es importante resaltar que para poder estar en este umbral de por debajo del 1.5 grados centígrados, existe una brecha muy importante entre lo que nuestros países actualmente están comprometiendo a través de las contribuciones nacionalmente determinadas o NDC por sus siglas en inglés, con lo que necesitamos estabilizar las emisiones globales para estar en ese umbral. Jorge, ahorita que mencionas las emisiones globales, quisiera que nos ayudaras a contarle a la audiencia cómo es la participación de América Latina en ese, digamos, gran balance que hay de emisiones a nivel global y cuál es un poco la tendencia que tenemos en la región frente al crecimiento de emisiones por las cuales debemos preocuparnos y tomar acción, sobre todo en el sector energético. América Latina representa el 8.3% de las emisiones globales. Nosotros tenemos un presupuesto de carbono limitado para poder estar en ese rango del 1.5 grados centígrados. ¿Qué es el presupuesto de carbono? Básicamente el presupuesto de carbono es nuestro cap, es nuestro límite, es nuestro techo de las emisiones totales que como región de América Latina podemos emitir de aquí a lo que resta del siglo. ¿Cuál es el presupuesto de carbono para América Latina en la trayectoria de 1.5? Son 47 gigatoneladas de aquí al 2100. El problema, uno puede decir, bueno, pues sí, son 47 gigatoneladas. El problema es que nosotros estamos emitiendo como América Latina en promedio anualmente 4.2 gigatoneladas anuales. Si nosotros continuamos con la tendencia de emisiones de gases de efecto invernadero, ese presupuesto de 47 gigatoneladas nos los acabaríamos en solo 11 años. Por eso es muy importante enfatizar la necesidad de que nuestros países incrementen de manera sustantiva la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero en nuestra región. Es importante entender que las emisiones en América Latina tienen por lo menos dos características que yo sí quisiera resaltar, que son muy diferentes a las otras regiones del mundo. La primera es que nosotros tenemos emisiones diferentes
al comportamiento global en el mundo, las emisiones, por ejemplo, del sector de energía representan el 70%. En América Latina no. La otra característica, las emisiones en América Latina son muy asimétricas. No es lo mismo y no podemos meter en una caja a Brasil, a Argentina, Chile, Colombia, Perú y México, que Haití, República Dominicana, Guatemala y Belice, por ejemplo. Entonces tienen dimensiones económicas muy distintas y también una participación de las emisiones diferente y que debe de ser reconocida para entender cuáles son las necesidades y las capacidades de cada uno de nuestros propios países en América Latina para identificar entonces las mejores medidas. Y termino comentando que por las características de vulnerabilidad y alto riesgo a los impactos del cambio climático, en América Latina es esencial vincular mitigación y adaptación como lo mandata el Acuerdo de París. No podemos pensar en nuestras estrategias de mitigación como estrategias por sí solas, estrategias aisladas de la necesidad de atender adaptación, pero también la necesidad de atender la reducción de las desigualdades y las inequidades existentes en América Latina. Jorge, tú planteas dos características de las emisiones de Latinoamérica que a la vez se vuelven un reto, ¿no? Y con esto te quiero preguntar, ¿cómo ves tú que la región está avanzando en términos, digamos, del sector energético hacia una transición mucho más justa que realmente nos lleve a acercarnos a las metas del Acuerdo de París y también a la carboneutralidad 2050, que ha sido lo que muchos países de la región han empezado a comprometerse? Es decir, ¿cuáles son esos retos que necesitamos trascender para ir en el camino o en la senda adecuada? Tenemos buenas noticias, colegas, en ese sentido. La buena noticia es que sí ha habido, con excepciones de algunos países como México, debo decirlo, que presentó recientemente una contribución nacionalmente determinada que no solamente mantiene la misma meta que la contribución del 2016, sino que además es regresiva, tiene una menor ambición en términos de tonelaje total. Pero con excepción de México, el resto de los países sí se están moviendo de manera diferenciada, pero se están moviendo hacia adelante, hacia esos esfuerzos globales de descarbonización de sus economías. Y en materia del avance de la transición energética justa, la buena noticia es que en el año 2019, y no tengo a la mano el dato 2020, pero la participación anual de las energías renovables fue una tasa de crecimiento promedio de 3%, mientras que el crecimiento de las energías con fuente fósil fue el del 2%. Es decir, que ya tenemos en América Latina un mayor crecimiento de las energías renovables que el crecimiento de las energías renovables y las hidroeléctricas, que es muy importante hacer esa diferenciación en nuestra región, frente al crecimiento de las energías fósiles. En el mundo, en el 2019, por primera vez encontramos un decrecimiento de las emisiones del sector energía en el mundo, por primera vez. Habíamos estado creciendo en el mundo a una tasa más o menos promedio de 4% en promedio anual desde el 2016 en las emisiones del sector energético, pero reducimos ya en el 2019 0.19%. No fue 1, pero ya reducimos un poquito. Eso nos habla de que no solamente ha habido un incremento de las energías renovables y de la eficiencia energética, sino que además estamos viendo que las políticas públicas para la descarbonización energética, principalmente basado en la salida de combustibles fósiles, ya empezaron a tener resultados específicos. Y esto es muy importante porque fue en un escenario pre-COVID. Con el escenario COVID, como ustedes saben, las emisiones globales se redujeron en un rango de entre 9 y 7.5% por un tema de paralización de la economía, pero las políticas públicas de penetración de renovables en los escenarios de recuperación verde dan muy buena señal para que esta tendencia de reducción de emisiones en el sector energético siga
después de la recuperación o la apertura económica que vamos a tener en la región. Y en ese sentido, en América Latina tenemos esta buena noticia de que, por lo menos antes del COVID, las renovables crecieron más que las energías de fuentes fósiles, aunque todavía tenemos subsidios importantes a las fuentes fósiles como región de América Latina, que es muy diferenciado, pero tenemos subsidios importantes que representan el 3.4% de nuestro Producto Interno Bruto regional. Jorge, antes de que sigamos como con estas características, yo creo que es bien importante que le podamos contar a nuestra audiencia qué son las energías renovables y qué son las energías renovables no convencionales que tú mencionaste y que creo que es súper importante porque escuchamos alrededor del tema de energía también hay un montón de términos, ¿no? Renovables, renovables no convencionales, alternativas, limpias, y eso pues también trae como sus implicaciones. Entonces, chévere que antes de que continuemos podamos contarles estas diferencias y justamente pues la importancia de las renovables y en este caso de las renovables no convencionales para hacer frente y lograr las metas relacionadas con cambio climático. En el mundo, de acuerdo a la Agencia Internacional de Energía, las energías renovables son aquellas fuentes que no emiten gases de efecto invernadero. Ninguna producción energética en el mundo, es completamente limpia. Ningún proceso productivo en el mundo es completamente limpio y debemos de dejarnos esa idea de lado de que el desarrollo de una energía renovable es exclusivamente limpio, 100%, sin ningún impacto ambiental. No, todos los proyectos tienen externalidades, algunos más que otros. Cuando nos referimos a las energías renovables, nos referimos a aquellas energías que no tienen emisiones de gases de efecto invernadero porque no requieren de combustible. Son renovables en el sentido de que se alimentan de las fuentes como fuentes solar, fuentes energéticas solares, el viento, las mareas, y eso permite que en la generación eléctrica tú no tengas dependencia de los combustibles y por lo tanto el costo marginal de esas energías es prácticamente cero. A diferencia de otras fuentes energéticas como las plantas de ciclo combinado con gas o las fuentes convencionales fósiles, ¿no? La termoeléctrica, la carboeléctrica, etc. Además, las energías renovables, al no depender de combustibles, tienen un costo marginal prácticamente cero, solamente hay un costo de inversión y eso las hace mucho más rentables. Les comentaba también que en el mundo, y principalmente por la Agencia Internacional de Energía, siempre se diferencia entre energías renovables y grandes hidroeléctricas. Las pequeñas y minis hidroeléctricas sí entran catalogadas como fuentes de energía renovable, pero las grandes hidroeléctricas no. Entonces, esto es importante porque en muchos países, a la hora de generar política pública, cada país se inventa su propia definición de energía. Y volviendo un poco a los combustibles fósiles para la región, acercándonos a la transición energética, ¿cuáles son esos componentes o esos elementos que tú ves que los países tenemos que desarrollar para poder ir cumpliendo con las metas, no solamente en términos de seguridad energética, de confiabilidad del sistema, pero también con bajas emisiones de gases de efecto invernadero? Sí, el desarrollo de las energías renovables en América Latina, la verdad es que es muy diferenciado, porque cada uno de los países tiene recursos naturales distintos. No es lo mismo la participación por ejemplo, de la generación hidroeléctrica en Brasil, que tiene unas presas tremendas, que la generación hidroeléctrica en Guatemala, ¿no? que también hay. Pero la dimensión de ambos proyectos o de la penetración de la tecnología hidroeléctrica es muy diferenciada en toda la región. En América Latina, en términos generales, permítame nada más dar una fotografía rapidísima. Las energías renovables representan el 25% de la penetración de la mezcla de energía eléctrica en nuestra región. 25% no es menor, o sea, es una participación muy en promedio con lo que estamos manejando globalmente. Obviamente hay regiones que tienen mucho más avance. Y a partir de ahí, los propios recursos en nuestros países en la región son muy diferenciados. Por ejemplo, Centroamérica, la penetración de energías renovables y la hidroeléctrica de gran escala representa 49%, pues porque hay presas grandes en Centroamérica que además permiten abastecer de energía eléctrica a la región y depender menos de la importación de fuentes fósiles, porque hay países que dependen completamente de la importación de combustibles fósiles para la generación.
A propósito, Jorge, de esto que estás diciendo, ayúdanos a entender entonces qué significa transición energética y pues en ese marco también transición justa. Significa la dependencia de los combustibles fósiles para el abasto energético, para cubrir la demanda energética de nuestra región. Entonces, obviamente que esa transición energética debe de ser socialmente inclusiva, participativa, para poder transitar hacia combustibles no emisores, hacia una transición energética justa. ¿Cuáles son las características de esta transición energética justa en la región? Yo enumeraría las siguientes. Primero, en el mundo, a partir del 2015, las energías renovables ya representan la mayor inversión de nuevos proyectos energéticos a nivel global. Y actualmente, pues sí, representan, por supuesto, ya en el 2019 ya por primera vez cruzamos el umbral de que hubo un día en donde la participación de energías renovables en el mundo fue mayor que la de las fuentes fósiles. Y también en el 2019 encontramos en distintos países, por ejemplo, Uruguay y Chile, hubo un par de días, y Costa Rica, hubo un par de días en donde todo el consumo de energía eléctrica provino completamente durante 24 horas de fuentes renovables. Entonces son grandes noticias para la región. Y también eso nos habla de que hay una mayor competitividad económica. Las energías renovables en la región de América Latina son más competitivas que las fuentes fósiles, incluyendo el gas. Aunque los costos son muy diferenciados porque son determinados por los instrumentos económicos y por el tipo de mercado eléctrico que tiene la región, en promedio, o sea, son más competitivas. La otra característica de las energías renovables y de la transición en nuestros países es que relaja su dependencia y su balanza comercial de los hidrocarburos. Hay países en Centroamérica que tienen una alta dependencia de las fuentes fósiles. El ampliar la participación de las energías renovables permite relajar de manera importante la presión que hay en sus balanzas comerciales para la importación de hidrocarburos. La generación de los empleos, aunque en términos totales ahorita en la región de América Latina las fuentes fósiles tienen mayores empleos, el dinamismo que tienen las energías renovables permite que los empleos en las energías renovables cada vez le coman terreno a las fuentes fósiles, se generen más empleos y de forma más rápida. Aunque en la totalidad ahorita todavía ganan las fuentes fósiles en América Latina, pero en unos años esta tendencia de generar empleos de forma muy rápida por la alta penetración cambiará evidentemente esa balanza. Entonces hay que apostarle a eso. Del cuarto, hay un gran potencial de energía solar en la región de América Latina por distintas razones, afortunadamente geográficas, ¿no? Nosotros estamos en el trópico, pues, literal, en el trópico del sur, en donde tenemos luz y sol con altos potenciales de irradiación solar prácticamente todo el año en la mayor parte del continente, y en ese sentido la generación distribuida, principalmente los techos solares, tienen un alto potencial para su desarrollo y su competitividad, pero más que la competitividad económica, los techos solares tienen la oportunidad de democratizar la energía. Y finalmente, para terminar este rápido repaso de las características, el componente participativo y socialmente inclusivo del desarrollo de las energías renovables debe de ser el punto de partida para la planeación energética. Aún no lo es. Los proyectos en su mayoría en América Latina, obviamente hay casos diferenciados, pero en general parten de una lógica de financiamiento y técnica energética para la planeación. El componente social, es decir, las características sociales del territorio y la participación de las comunidades urbanas, periurbanas o rurales impactadas por los proyectos, deben de ser necesariamente consideradas en la planeación energética para que estos proyectos puedan repartir adecuadamente los beneficios, pero también puedan minimizar los costos asociados y relajar la conflictividad existente en los proyectos de gran escala. Jorge, tú mencionaste algunos países que están caminando justamente ya en esta transición energética, y entre esos países está Uruguay. Así que te invitamos e invitamos a nuestros oyentes a que escuchemos la historia que tenemos en este episodio, que justamente tiene que ver con Uruguay.
En 2019, Uruguay ocupó el puesto número 4 en el mundo y el primero en América Latina en la lista de países con altos niveles de generación eléctrica con fuentes renovables. Estar en este ranking generado por la Agencia Internacional de Energía requiere una planeación, trabajo y la intervención de muchísimos actores. Pero esta noticia no fue la misma en el siglo pasado. Cuando yo era pequeño, yo ya pasé los 50, y me acuerdo cuando iba a la escuela de que los jueves en la noche tocaba en casa el corte programado, que eran las 3 horas en el momento del pico, en el cual, teníamos que salir de la demanda para poder no complicar el funcionamiento del sistema. Y en todo lo de nuestra generación tiene como un recuerdo que es parte y parte, porque en realidad de alguna manera terminamos recordando lo que era una fuerte vulnerabilidad del sistema eléctrico que teníamos en ese momento, pero por otro lado tenía un montón de recuerdos, puesto que abría la puerta a un montón de otras actividades que tradicionalmente o naturalmente no las ejecutábamos, juegos en familia y demás, de todo ese tipo de cosas. Este es el recuerdo de Wilson Sierra, un ingeniero y doctor en química que desde 2008 trabaja en el área de energías renovables en el Ministerio de Industria, Energía y Minería de Uruguay. A simple vista se podía pensar que los cortes de luz eran normales en la época. Sin embargo, para el caso de Uruguay había un tema de fondo mucho más complejo, que al iniciar el siglo XXI se hizo más notorio. En Uruguay la energía se generaba principalmente a través de hidroeléctricas, a pesar de que a veces no lloviera lo suficiente y por lo tanto no hubiera el agua necesaria para que se diera el proceso. La otra opción eran las termoeléctricas, que implicaban la importación de combustibles fósiles para su funcionamiento, que no es más que depender de terceros por disponibilidad y precio. La situación, desde los ojos de los expertos, era complicada. Cuando uno miraba la variabilidad hidrológica de Uruguay y la volatilidad del precio del petróleo, se encontraba con que cuando uno hacía las simulaciones y veía dónde podía estar el costo de abastecimiento de la demanda, había una dispersión terrible. O sea, dependiendo si había sequía o no, dependiendo lo que pasara con el petróleo, se encontraba con que había un riesgo muy grande y de factores que uno no puede controlar. Ella es Lorena Di Chiara, ingeniera de sistemas de potencia con maestría en energía y más de 15 años de experiencia en planificación eléctrica en Uruguay. A los factores que cuenta Lorena, cada año se le sumaba el crecimiento en la demanda energética y esto aumentaba la imposibilidad de sostener un sistema alto en costos y dependiente de factores externos. En el año 2006 la demanda había continuado creciendo en forma continuada, pero el proceso de incorporación de nuevas capacidades en lo que es el sector eléctrico se había detenido en el año 92. Es así que que en el año 2006 estuvo a un paso de lo que era la interrupción del servicio. Eso llevó a que hubiera algunas reacciones de emergencia, concretamente la instalación de una central que funciona a full oil, gasoil o el gas natural, y comenzar un plan ya más de largo plazo que apuntara a la incorporación de energías renovables a la matriz eléctrica. Este fue el punto de quiebre para pensar en otras soluciones. Ya en esa época se empezaba a hablar de las energías renovables no convencionales como una alternativa competitiva. Y Uruguay tenía un potencial muy particular. Uruguay está en un corredor de viento muy bueno. Acá, en cualquier punto prácticamente del país, en cualquier punto, sin buscar una colina, sin nada, hay factores de planta de 40, eso como que es lo mínimo. Entonces, se daban unas condiciones muy buenas, en particular en la región esta, Cono Sur y Cono Sur costero, para el desarrollo de energía eólica. Acá lo interesante es que hay viento en todo el país. Con la mira en posibilidades concretas, un proceso sin precedentes iniciaba en la región. Si bien el momento crítico del sistema energético sucedió en 2006, el proceso de planificación integral inició antes. En el año 2005 se comienza con una etapa de reformulación de los temas energéticos, identificándolos como temas estratégicos, y como consecuencia de ello se identifica que la energía va a ser objeto de planificación por parte del Estado, lo cual no quiere decir que el Estado lo vaya a hacer todo, ni mucho menos. O sea, como vamos a ver después, creo que en ningún momento se dio una tan activa participación del sector privado como en la etapa de implementación de la transformación energética, particularmente asociada a lo que es la incorporación de energías renovables.
Varios años de trabajo tomó la planificación y ya en 2008 la política energética uruguaya fue aprobada por el Poder Ejecutivo con una novedad muy especial. Algo que hay que decir es que la política energética tuvo consenso y discusión en todos los partidos políticos con representación parlamentaria. O sea, cuando se marcó el norte, en mayor o menor medida, todos los partidos políticos con representación parlamentaria estuvieron de acuerdo y dijeron, ok, sí, hay que ir por acá. Eso me parece algo sumamente valioso porque da continuidad, independientemente del partido político que después siga. La existencia de este documento determinó de manera clara los lineamientos estratégicos, metas a corto, mediano y largo plazo, líneas de acción y un análisis de la situación en temas energéticos para poder hacer monitoreo. Wilson, quien participó en el detrás de cámaras de la producción de la política, nos cuenta lo más importante de este logro para su país. Al momento en que se elabora la política energética que hoy tenemos vigente en el país, básicamente se buscan dos cosas. Por un lado, aportar una visión multidimensional, esto es, lograr la participación de una mirada que trascendiera lo técnico y económico, que son las dimensiones que tradicionalmente dominan el análisis del sector, incorporando aspectos que van desde lo geopolítico hasta lo ambiental, lo social, lo cultural, y tratando de darle a ese carácter multidimensional que la energía tiene. Ya con la teoría lista, la práctica, es decir, la implementación, vendría enseguida. El sector público abrió licitaciones con unos criterios que favorecerían lo hecho en territorio uruguayo. En las licitaciones se premiaba a la componente nacional. O sea, dos ofertas, quizás una un poquito más cara que la otra. Si una tenía mayor componente nacional, podía ganarle si las diferencias eran muy poquitas. El compromiso no solo fue con la construcción de los parques eólicos, sino también con la preparación del equipo humano. Según Lorena, hubo capacitación fuera del país, casi siempre en Europa, para el personal de operación y mantenimiento, de tal forma que se pudieran asegurar conocimientos y habilidades para el proceso. Pero luego, Uruguay le apostó de nuevo a lo nacional, un elemento clave cuando se habla de transición energética justa. Otro punto que me parece importante, la Universidad de la República, la Facultad de Ingeniería, diseñó lo que es la maestría en energía, que además de ser gratuita es declarada de interés nacional. También, esto fue en el 2010, que el objetivo de esa maestría en energía es formar profesionales altamente capacitados, sobre todo en lo que tiene que ver con energías renovables y lo que son los sistemas energéticos en general. O sea, esa fue otra apuesta que se hizo desde el país. También lo que es el área de eficiencia energética, que es algo que yo también lo valoro mucho. Cada uno de los cambios construidos paso a paso hicieron posible el inicio de esta transición. Lo curioso es que sin pensarlo como un asunto prioritario, todo este proceso ya apuntaba a la descarbonización, que hoy por hoy da respuesta a los compromisos adquiridos en el Acuerdo de París. Lo que nos dimos cuenta de a poco es que a medida que comenzaba a desarrollarse la política energética, comenzábamos a ver que las acciones que estábamos desarrollando eran acciones de mitigación de emisión de gases de efecto invernadero y también de adaptación. Entonces ahí lo que veíamos era que había una convergencia que se fue dando a lo largo del tiempo en torno a lo que fue la política energética y la política ambiental. De hecho, a poco de avanzar en este proceso, nos dimos cuenta de que lo que se estaba ejecutando desde el Ministerio de Industria, Energía y Minería, en conjunto con las compañías eléctricas, en conjunto con los actores privados que habían respondido a la propuesta, era en sí una política ambiental más que potente. Escuchar a Lorena y Wilson y toda su experiencia participando de esta transición energética pareciera como un logro del pasado, casi un tema cerrado. Sin embargo, tienen claro que todavía falta camino. Nosotros hoy por hoy lo que visualizamos es que una vez que se ha logrado la transformación del sector eléctrico, yo suelo decir, lo que hemos hecho hasta ahora es lo fácil, esto es integración de renovables no convencionales para desplazar fósiles en la generación eléctrica. Eso ya está
básicamente desde el punto de vista técnico resuelto, económicamente las cuentas dan, por lo menos en el caso de Uruguay, la alternativa más económica que tenemos es la generación de más renovables a futuro. Lo que nos queda es la parte más difícil, que es descarbonizar el transporte y descarbonizar los usos térmicos a nivel industrial, entre otros, ¿no? Pero básicamente esos dos son los que se llevan la gran participación de consumo fósil que aún hay presente en el país. Es así como esta nación del Cono Sur es un buen ejemplo para los países de la región que recién dan pasos en esta dirección. Una muestra de lo que es y representa la autonomía y transición energética justa con resultados concretos. Uruguay está perfectamente capaz de abastecerse sin necesidad de los vecinos. De hecho, exporta mucha más energía que la que tiene necesidad de importar. O sea, si hace una importación de energía es más por conveniencia económica que por la situación en que estábamos en años de sequía hace 10 años atrás. Según las estadísticas oficiales más recientes, Uruguay cerró el 2019 con la participación de un 98% de energías renovables en su matriz eléctrica. Y la transición continúa para no solo generar energía eólica, sino también fotovoltaica y a través del uso de biomasa, para de esta forma caminar de manera rápida y efectiva hacia la descarbonización total de su economía. Una oportunidad de generar una matriz energética limpia, independiente y confiable. Bueno, después de haber oído la historia de Uruguay y todo el proceso que han llevado ellos en los últimos 15, 10 años en términos, digamos, de transición energética, estamos de nuevo con Jorge y yo quiero retomar, teniendo en cuenta la historia que acabamos de oír, pero varias de las cosas que tú mencionabas con relación a la recuperación económica. Y hemos visto que varios de los países latinoamericanos en los planes de recuperación económica siguen apostándole fuertemente a los combustibles fósiles. ¿Cuáles pueden ser esas oportunidades que tenemos en una recuperación económica verde, justa, resiliente, en términos de generación de empleo a través de una mayor penetración de energías renovables en Latinoamérica? Es un tema muy complejo porque de acuerdo a los datos de la CEPAL, el impacto económico en la región de América Latina por el COVID es aproximadamente 10 años de crecimiento económico. Retrocedimos 10 años de crecimiento económico en la región. Y esto lo comento porque nunca hay que dejar de lado, cuando hablamos de cambio climático, del desarrollo de energías renovables o de los planes de recuperación verde, que cualquier medida evidentemente tiene que seguir este ánimo de sustentabilidad y de alcanzar las metas de reducción en emisiones y neutralidad de carbono al 2050. Pero nunca debemos dejar de lado la necesidad de empatarlo con la reducción de las desigualdades y el combate a la pobreza en nuestra región. Pero lo que nosotros observamos es que las energías renovables sí han sido una de las opciones económicas más recurrentes en las decisiones energéticas en los países de las economías emergentes y desarrollados. En ese sentido, los anuncios, además de la neutralidad de carbono de China, de la Unión Europea, de otros países como Corea del Sur, Sudáfrica, etcétera, que se están sumando a estos esfuerzos, más Biden y su muy ambiciosa estrategia de neutralidad del carbono al 2050, lo que están haciendo es mover la economía hacia allá, hacia una mayor penetración de las energías renovables y dejar completamente de lado las energías fósiles. Eso, por una dinámica económica, encarecerá de manera importante a las energías fósiles, al carbón, al gas, al combustóleo. Ese riesgo financiero de la variabilidad en el mercado de los precios de combustibles fósiles no los tienes con las energías renovables. Por lo tanto, una constante en los planes de recuperación verde en la mayor parte de los países fue apostar por una mayor penetración de energías renovables, junto con los movimientos económicos que estaremos empezando a ver por los anuncios de neutralidad del carbono de las principales economías del mundo, que por un tema de economía de escala, las energías renovables pues estarán mucho más presentes y serán cada vez más baratas.
además del potencial que tienen de generación de empleos, no solamente por un tema de instalación, sino yo creo que América Latina tiene que repensar su vocación económica. ¿Cómo se ve la economía neutra en carbono en el 2050? ¿Y cuál es la vocación económica de América Latina en esa economía de carbono del 2050? ¿Qué queremos ser nosotros como América Latina? La economía de bajo carbono en el 2050 en neutra no tiene por objetivo, y eso es importante resaltarlo, la reducción de las desigualdades. Tiene por objetivo la neutralidad de carbono, y está bien en materia de cambio climático. Es nuestra decisión y debe ser nuestra responsabilidad que esa neutralidad de carbono y el desarrollo de esos proyectos de bajo carbono tengan una orientación muy fuerte en términos sociales y dejar en el mismo nivel de importancia y prioridad el combate a la desigualdad y la pobreza, que es en América Latina muy alta y no podemos dejarla de lado. Bueno, Jorge, pues muchas gracias por compartir con nosotros todo tu conocimiento y experiencia. Te agradecemos por estar acá. Esperamos que en otra oportunidad nos volvamos a encontrar y este es un tema que realmente seguiremos indagando mucho más en Brújula Sonora Podcast. Gracias por estar con nosotros. No, al contrario, gracias por la invitación y me encantó conversar con ustedes. En Transforma creemos que es posible hacer cambios sistémicos para un mundo viable y que quienes habitamos el planeta podemos contribuir. Cuéntanos si tienes o conoces proyectos en Latinoamérica que promuevan la conservación, hagan frente a la crisis climática y o incentiven una producción sostenible. Queremos conocer y compartir tu historia. Escríbenos a brújulasonora@transforma.global. Bueno, y hasta aquí llega este episodio de Brújula Sonora Podcast. Una vez más les damos las gracias por habernos acompañado hasta este momento. Y recuerden que en 15 días tendremos una nueva entrega. Mientras tanto, los invitamos a que nos sigan en nuestras redes sociales, @transformaglob, y que nos dejen sus comentarios y nos cuenten qué opinan del podcast. También aprovechamos para contarles que vamos a tener un nuevo episodio sobre energía donde profundizaremos más sobre todo esto tan apasionante e importante como es la transición energética. Este podcast se realiza gracias al apoyo de European Climate Foundation, ECF. La investigación, libretos y producción de todo el episodio estuvo a cargo de Natalia Gómez, Diana Montaño, Natalia Borrero y quien les habla, Mariana Rojas. Agradecimientos especiales a Giovanni Pavón y Lina Puerto de Transforma. Nos escuchamos en el siguiente episodio de Brújula Sonora Podcast, aguja magnética para tiempos de cambio. ¿De dónde viene lo que comemos? ¿Quién y cómo lo producen? ¿De qué manera el cambio climático puede afectar los cultivos y la producción de alimentos? En el próximo episodio hablaremos sobre seguridad alimentaria y los retos que nos pone el clima.